Hola, hola, bienvenidos a Desencajados. Yo soy Quique y el día de hoy vamos a platicar un poco de Green Forest. En Green Forest nos vamos a convertir, cada uno de los jugadores, en un descendiente de los tres cochinitos. Sí, ¿recuerdan estos que construyen sus casas de paja, madera y ladrillo? Bueno, pues vamos a controlar a uno de estos descendientes de los tres cochinitos y a tratar de recolectar los recursos para construir nuestras casitas. El primero que construye 3 será el ganador. Y esto lo haremos a través de una mecánica muy interesante de selección escondida. Es decir, todos los jugadores al mismo tiempo eligen a dónde quieren ir a recolectar recursos para construir las casitas y poder avanzar en este proyecto arquitectónico. Un poquito más allá de eso también vamos a contar con cartas de amigos como el genio de la lámpara mágica de Aladín, la Bella Durmiente, Rumpelstiltskin, todo este tipo de cuestiones. Y hay una mecánica algo interesante donde podemos forzar una carta de amigo, forzarle un amigo a otro de los jugadores para quitarle otro amigo. Algo peculiar, sin duda. Entonces puedes obligar a las ardillas a ser mis amigas. Mira, nunca quieren jugar conmigo, mírala. No, no puedo obligar a las ardillas a jugar contigo. Tú nunca me ayudas, por eso tú no tienes amigos. Sí tengo muchos amigos. No, los juegos de mesa no valen como amigos. Perdón. Bueno, entonces vamos a la mesa para ver cómo funciona Green Forest y regresamos con comentarios finales. Bien, vamos a comenzar familiarizándonos con los componentes. Y The Green Forest tiene componentes muy lindos. Primero es importante que vean que incluye estos insertos, estas bandejas donde se van a clasificar todos los componentes. Estas son las piezas con las que vamos a armar las casitas. Miren qué lindas. Vamos a seleccionar una. Vamos a empezar con esta de madera. El piso, las paredes y el techo. Bien, está al revés, pero ok. Excelente. Vamos a intentar ahora otra para que vean las tres. Vamos a ir con estas de ladrillo. Aquí está el piso, las paredes, así, perdón, y el techo. Increíble, ¿no? Son diferentes, como pueden ver, dependiendo de los materiales. Y por último, para que vean las tres, tenemos las de paja. Obviamente no pueden combinar, entre ellas no vale combinar los elementos o los componentes. Siempre tienen que ser armadas juntas. Este es nuestro token de primer jugador. Es importante que sepan que todas las miniaturas vienen en gris. Estas las pintamos para bien o para mal aquí en el estudio de Desencajados. Pero sepan que todas las miniaturas vienen en gris, incluido el token de primer jugador. Estos son nuestros tokens de componentes. Y ahora vamos a ver nuestras miniaturas. Estos son los 4 cochinitos, porque son los descendientes de los 3 cochinitos. La base sí viene ya pintada para que lo identifiquen en estos 4 colores. Y estos de aquí son los monstruos que van a salir en cartas, en las cartas de fábula. Y los vamos a colocar en el tablero con estas miniaturas que están increíbles. Recuerden igual, estas vienen en gris. De este lado tenemos nuestros tableros a donde vamos a ir a recolectar los recursos. Son de un cartón bastante duro. Miren, y son 4. Y estos son tokens de premiación por construir la primera casita. Estos son los tableros de jugador, igual de un cartón muy duro, muy sólido, muy bonitos y en los 4 colores de los 4 respectivos cochinitos. Aquí simplemente, aunque no están seccionados, podemos colocar nuestras casitas en esta área, en todo donde queramos, y nuestros recursos en algún espacio, como en esta ollita de aquí. Pero básicamente los podemos colocar donde queramos. Es solo para almacenar nuestras casitas y nuestros recursos. Este dado es para el solo mode, para jugar una sola persona. No se va a utilizar generalmente.
Bien, estas las cartas. Estas cartas son las cartas de selección. Hay 4 en cada color y cada jugador va a recibir una en cada una de las ubicaciones a donde vamos a recolectar los recursos. Estas de aquí son nuestras cartas de fábula. Son las cartas que le van a dar esta dificultad al juego, que le van a incrementar esta dificultad al juego por todas las acciones que pueden hacer. Tienen efectos que pueden ocurrir en cuanto se revelan, efectos que van a ocurrir después de que recolectamos recursos para robarles a los demás, efectos que van a ocurrir al final de la fase de recolección. Aquí mismo van las cartas de los monstruos. En fin, un sinnúmero de efectos que le van a dar una intensidad al juego bastante elevada. Hay muchísimas. Miren, si pueden apreciar el arte. En fin. Y ahora vamos a ver las cartas de amigos. Estas son las cartas que vamos a recibir y se reciben principalmente, perdón, estas son las cartas de los monstruos, van acá. Las cartas de amigos se reciben principalmente cuando construimos una pared o cuando nos obligan a recibir a algún amigo. Pueden ver que son personajes bastante conocidos y estas son muy importantes porque nos dan efectos pasivos que están activos durante todo el juego y hacen diferentes cosas cada uno. La preparación del juego es la siguiente. Para comenzar vamos a colocar los 4 tableros en el centro de la mesa. Ojo, si somos 4 jugadores se juegan los 4 tableros. Si somos nada más 3 jugadores, este que está aquí, que es el market, el mercado, no va a jugar y solo jugaríamos los otros 3. Para efecto de este instructivo vamos a ver los 4 tableros. Después de eso, al principio de cada ronda se van a colocar la cantidad que menciona aquí en cada tablero del recurso de cada uno. Y esto se va a estar haciendo cada ronda. Pero entonces van aquí a ir 4 maderas. Después vamos a poner también aquí nuestras 5 pajas, como indica. 3 ladrillos y en el market va uno de cada uno. Los vamos a poner de este lado. Entonces, como les decía, estos se van a quedar aquí y los vamos a recolectar, pero al final de la ronda se van a rellenar incluso aunque no se hayan terminado. Vamos a colocar nuestras cartas de amigos en donde las alcancemos, nuestras cartas de fábula también cerca de nuestros tableros. Vamos a colocar nuestras miniaturas de monstruos, vamos a ponerlas de este lado. Vamos a reajustar los monstruos de este lado para hacer un poco de espacio. También tenemos que acercar nuestros componentes y vamos a colocar estos pequeños tokens, estos tiles, que son los premios para la persona que construya primero una casa de ladrillo, el premio para la persona que construya primero una casa de madera y la casa de paja de este lado. El market no tiene porque no se construye una casa de ese estilo. Y ahora vamos a darle a cada persona su puerquito con sus respectivas cartas, que son una de cada una para las 4 ubicaciones. Tienen un color diferente. Vean, bosque, pradera, para conseguir ladrillo y el mercado. Recordemos que esta carta de mercado solo la vamos a entregar si somos 4 jugadores. Se le entrega junto con su tablero, entonces sus cartas y su puerquito, y es todo lo que se le da a cada jugador y estaríamos listos para comenzar entregando el primer jugador a quien creamos adecuado. En Green Forest vamos a jugar por fases. Cada turno va a tener 3 fases. Y estas fases de aquí, principalmente se van a jugar 2 de estas 3 fases. Pero en la primera fase, que es la fase de recolección, los jugadores van a seleccionar una de sus cartas de ubicación, como estas de aquí, una de estas 4, y la va a colocar boca abajo al centro del tablero. Estas nos van a determinar a dónde queremos ir a recolectar estos recursos. Entonces, si yo fuera el primer jugador, pongo mi carta de este lado. Y otro jugador pone otra y cada uno pone una carta distinta. Es en este momento también que se van a colocar las cartas, perdón, ahí está, una de otro color, que se van a colocar las cartas de fábula. Al principio del juego no vamos a tener ninguna carta de fábula, pero conforme avance vamos a irlas consiguiendo, entonces vamos a suponer que es un turno más avanzado. En este momento también vamos a ir seleccionando nuestra carta de fábula, la vamos a colocar encima de nuestra carta de recolección
y estamos listos para ir a recolectar. La forma en que funciona es la siguiente. Lo primero que va a pasar es, todos van a revelar al mismo tiempo sus cartas de fábula y aquí van a empezar a suceder un montón de cosas distintas. Hay efectos que se activan al revelarse, hay efectos que se activan después de recolectar. Hay también aquí las cartas de monstruos, que son estas que tienen un ojito, y es en este momento cuando tomaríamos la miniatura de monstruo. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tuvo la carta del dragón, y en ese momento mandamos al dragón a alguna ubicación por efecto de la carta. Previo a que lleguemos a recolectar, aquí vamos a suponer que esta es nuestra carta del dragón con el jugador morado. Y entonces vamos a realizar diferentes efectos que nos van a marcar las cartas de fábula. Y aquí es donde el juego se torna un poco complicado, pero hay que leer muy bien las cartas nada más. Una vez que hemos resuelto las cartas de fábula y aplicado todos sus efectos, vamos a proceder entonces a revelar nuestras cartas de recolección de esta forma. Revelamos todas y mandamos a nuestros puerquitos a la ubicación. Por ejemplo, el verde mandó a su puerquito, voy a empezar con este que tengo aquí. El naranja mandó a su puerquito al bosque. El azul mandó a su puerquito a la zona de los ladrillos, a la cantera. El morado mandó a su puerquito a la paja. Y el verde al bosque también. Perdón, a la cantera también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a separar los recursos por la mitad. Las personas que estén solitos van a recibir todos sus recursos. El morado se lleva todos sus recursos, sus 5 pajas, y las coloca en su área, en su tablero, en su área de recursos. El naranja se lleva igual todos sus recursos, sus 4 maderas, y las coloca también aquí en su tablero. Pero estos dos, el verde y el azul, comparten estos 3 recursos de ladrillo. Vamos a dividirlos. Vamos a tomar 3 de 1. Ellos se llevan 1 cada uno. Entonces, cada uno coloca su recurso en su tablero. Y esa es la fase de recolección. Todavía en este momento algunas cartas de las de fábula pueden resolver efectos también una vez que terminamos de recolectar. Pero este sería el total, la terminación de la fase de recolección para poder pasar a la fase principal. En la fase principal es cuando los jugadores van a realizar sus acciones. Cada uno tiene 2 acciones. Y cada quien va a realizar 2 acciones, 2 acciones, 2 acciones en orden, empezando por el primer jugador. De estas 2 acciones que podemos repetir, tenemos 4 diferentes o 4 posibles. Vamos a verlas una por una. La primera es simple y sencillamente robar una carta de fábula. Eso pudiera ser una acción, robar una carta de fábula para usar el siguiente turno. Entonces, por supuesto, yo puedo elegir repetirla. Tomo mi carta de fábula. Y si yo quiero, puedo repetir esta acción y puedo tomar otra carta de fábula. Entonces, mis 2 acciones serían nada más robar 2 cartas de fábula. La siguiente acción de la que vamos a hablar es, en mi opinión, la más importante, porque vamos a hablar de la acción para construir. Lo que tengo que hacer es pagar recursos que yo tenga ya aquí en mi tablero, recursos que ya haya obtenido, y en este momento vamos a usar esta tabla que nos va a delimitar cuánto cuesta cada pieza de cada casa. El piso vale 2 del elemento adecuado para el piso que queramos construir. Después la pared vale 4 maderas, 4 pajas, 4 ladrillos para la pared. Y por último un techo me va a costar 6 del mismo elemento para completar mi casa. Muy importante, recuerden que el que construya 3 casas será quien gane. Vamos a ver un ejemplo de cómo ir construyendo. Entonces, suponiendo que es mi turno, yo tomo una de mis acciones, puedo pagar, por ejemplo, mi madera. Vamos a suponer que pago mis 2 de madera y recibo 2 de cambio de madera aquí. Y tomo mi primer piso de madera. Yo puedo empezar otra casa con otra acción, suponiendo que yo tuviera los recursos adecuados. Vamos a suponer que yo tuviera, por ejemplo, paja. Pago mis 2 de paja y construyo mi piso de paja. Esa sería mi segunda acción. Muy importante también, no puedo empezar a construir otra casa de madera hasta que no termino. No puedo construir otra casa de madera hasta que no termino mi primer casa de madera. Sí puedo tener 2 casas de madera y una de paja, pero hasta que no termino una casa de un elemento no puedo empezar a construir la siguiente. Sí puedo empezar a construir entonces una de cada una al mismo tiempo si son distintas. Y aquí vamos a hablar de algo muy importante, porque la construcción nos va a dar pie a la parte de los amigos. En el momento que yo construyo una pared, aquí en esta como lo delimita aquí la tabla, pago 4 elementos y construyo una pared.
y recibo un amigo. Este amigo me lo voy a quedar y lo voy a tener siempre activo porque va a tener unas habilidades pasivas. Pero también entra aquí la mecánica donde si yo no quiero este amigo, se lo puedo dar a uno de mis oponentes, se lo entrego, le quito entonces al amigo que él tenga y él se queda con este amigo. Una mecánica algo peculiar, ¿cierto? Bien, y por último, en el momento en que yo termino un techo, construyo un techo, aquí está. Yo termino una casita y tengo que verificar si soy el primero, como dice aquí, el primero en terminar una casa de ese estilo. Entonces, si terminé mi casa de materiales de ladrillo, voy a recibir el bono por ser el primero en construir esta casa de materiales de ladrillo. Y los bonos son robar un amigo, robar 2 cartas de fábula o recibir un recurso de cada uno. Ahora vamos a hablar de la tercera de nuestras acciones. Y esta se va a utilizar un poco en menor medida que las anteriores, porque esta simplemente es tomar un recurso del que yo quiera. Entonces, una de mis 2 acciones puede ser tomar un recurso. Y puede parecer sencillo, pero a veces es muy importante tomar este recurso para poder completar una construcción. En fin, aunque no sea tan útil, seguro llegará el momento en que les sirva. Por último, nuestra cuarta opción para acciones es lo que se le llama una acción especial. Y esto simplemente se va a utilizar cuando tengamos alguna carta, por ejemplo aquí Rapunzel, nos va a decir que tiene una special action, una acción especial, y podemos hacer uso de esa acción con una de nuestras 2 acciones en esta carta como una acción especial, pero depende enteramente de que la carta de nuestros amigos nos delimite dicha acción. Por último, en la tercera fase es lo que se le llama la fase de limpieza. Y en este momento simplemente aplican algunos efectos que mencionan las cartas, que mencionan en la fase de limpieza, se resuelve algún efecto, por ejemplo, de algunos amigos. Todos los jugadores recuperan a su pequeño puerquito, recuperan también sus cartas de recolección, se entregan a cada uno de los jugadores. Y entonces empieza a rellenar otra vez cada una de las ubicaciones de las locaciones con sus respectivos materiales o elementos. Ponemos las 4 pajas, ponemos otros 3 ladrillos, sin importar que haya quedado uno, ponemos otros 3, ponemos uno de cada uno también en el mercado, de nuevo, sin importar que no se hayan tomado en la ronda pasada, y las 5 pajas. Recuerden, muy importante que incluso cuando en estos lugares quedaban materiales, en estas 2 posiciones, ubicaciones, cuando vuelve a empezar el turno, volvemos a rellenar esos materiales. Es lo que le da una intriga al juego porque podemos ver ahora quién quiere llegar a ese lugar. Por último, pasamos el token de primer jugador a la siguiente persona y estamos listos para volver a comenzar otra ronda de recolección seleccionando nuestra carta con nuestras recién adquiridas Fables. Y de esta forma vamos a jugar hasta que alguien termine 3 casitas y la persona que termine 3 casitas primero será el ganador. Y ahí lo tienen, eso es Green Forest. Green Forest, sin duda alguna, es un juego que, aunque familiar, llega a tener un grado muy elevado de complejidad en el momento en que empezamos a utilizar las Fable Cards, las cartas de fábula, apropiadamente. Si bien explicar Green Forest es muy sencillo y entrar en la temática del juego también lo es, porque todos estamos familiarizados de una u otra forma con al menos alguno de los personajes de este tipo de cuentos, las cartas de fábula son lo que lo llevan a elevar el grado de dificultad ampliamente. Esto en combinación con la increíble mecánica de seleccionar en manera escondida a dónde queremos recolectar los recursos, tratar de leer la mente de nuestros oponentes, saber quién va a ir a dónde y ponerle un monstruo con las cartas de fábula, lo hace un juego increíblemente interesante. Y esto me lleva a la parte del lenguaje. Esta versión que les enseñé, esta versión que tenemos aquí, es la versión en inglés. Y sí existe una versión en español. Y esto es muy importante porque si bien todo el núcleo de la dificultad del juego gira con base en las cartas de fábula, es algo difícil si no estamos familiarizados con el idioma. Si la mesa le cuesta un poco de trabajo el idioma inglés, va a ser un poco difícil que entre en el tema apropiadamente en el uso de las cartas. Estas cartas de fábula tienen mucho texto, en algunas ocasiones varias secciones de lo que pueden hacer antes o después o durante la recolección, y entonces se nos puede complicar un poco si no tenemos la versión en español el uso correcto de estas cartas. Ese tendría que ser el punto negativo. Y ahora vamos a los puntos positivos.
Sin duda alguna, los componentes son excepcionales. Es uno de estos juegos donde todas las miniaturas son meramente de lujo y solo están ahí para la presencia de mesa. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, aunque todos los cochinitos son increíbles y preciosos, en el momento en que seleccionamos a dónde vamos a ir, realmente no hay necesidad de poner la miniatura en el centro, ¿cierto? Tenemos la carta que muestra a dónde estamos yendo. Lo mismo con los monstruos. En el momento en que revelamos la carta del monstruo, simplemente la podemos poner al centro y ahí determina el lugar a donde vamos a ir. Pero quieren ir un poco más allá en el desarrollo de este juego y entregan estas miniaturas y estos componentes increíbles. Por supuesto, las casitas podrían ser cartas acomodadas en piso, paredes y techo. Y no, entregan estos componentes de lujo que me parece que no incrementan el costo del juego tan ampliamente. No es un juego de una gama alta de costo. Y vale mucho la pena en presencia de mesa contar con dichos componentes. Como mencionamos durante el video, las miniaturas vienen en gris como siempre, pero ya traen las bases de colores para que puedan identificar a los puerquitos por cada uno de los jugadores. Green Forest es entonces un juego que está lleno de sorpresas. Lleno de sorpresas en el momento en que recolectamos los recursos. Lleno de sorpresas en el momento en que elegimos a los amigos. Lleno de sorpresas en lo que hacen cada una de las cartas de fábulas y todas las interacciones que pueden tener varios niveles de dificultad. Incluso la caja recomienda que no se utilicen algunas de estas cartas de fábula más complicadas en los primeros juegos y se añadan después. Para también lleno de sorpresas, en esta versión de Green Forest, los diseñadores decidieron que una de las cartas, no les voy a decir cuál es, pero que una de las cartas iba escondida debajo del inserto. Para los que recién adquieran su copia de Green Forest, levanten su inserto y debajo hay una sorpresa para ustedes. Hay una carta más de fábula para ustedes. Y bien, espero que con estos comentarios ustedes puedan definir, espero que esto te sirva para saber si Green Forest es un juego que pertenece a tu colección o tal vez no. Nos vemos en la próxima.